podemos definir al metabolismo como un conjunto de reacciones catalizadas por enzimas que tienen lugar en el organismo. Las finalidades de las vías metabólicas podemos decir que, por un lado, podemos nombrar a la obtención de la energía necesaria para realizar las funciones del organismo a partir de los nutrientes. Y por otro lado, podemos decir que es la obtención de los monómeros necesarios para la síntesis de macromoléculas endógenas a partir de la degradación de macromoléculas exógenas. Fíjense en esta imagen que tenemos en la parte superior los polímeros. Estas vendrían a ser las macromoléculas exógenas, en este caso, los biopolímeros que se pueden convertir, fíjense la flechita que va hacia abajo, en estructuras más simples que son los monómeros o estructuras simples. Entonces, cuando hablamos de polímeros, vamos a hablar de macroestructuras como pueden ser las proteínas, los hidratos de carbono o los lípidos, que se pueden degradar o catabolizar en sus estructuras más simples, que podrán ser, en el caso de las proteínas, los aminoácidos, en los casos de los hidratos de carbono, podrán ser los monosacáridos, o en el caso de los lípidos podrán ser los ácidos grasos más el glicerol. Bueno, las vías metabólicas las podemos clasificar de dos maneras. Podemos hablar de vías metabólicas anabólicas o anabolismo, y de vías metabólicas catabólicas o catabolismo. Dentro del anabolismo tenemos en cuenta a los procesos de síntesis, es decir, aquellas vías metabólicas que necesitarán de energía para poder producirse. Y aquí se van a generar nuevas moléculas. Por eso decimos que son vías en orden, el promedio general de todas sus reacciones químicas, es decir, de todas las reacciones químicas que la constituyen, tienen un delta G o variación de energía libre que es positivo, es decir, que van a requerir de energía. Alguien se las va a tener que ceder esa energía. Por otro lado, vamos a tener a las vías catabólicas o catabolismo, es decir, son aquellas vías denominadas vías de degradación. ¿Qué significa esto? Que vamos a hidrolizar, vamos a ir desde una macroestructura a la estructura más sencilla, como la que veíamos en la imagen anterior. Entonces, vamos a tener en cuenta las macromoléculas para ir a la estructura simple. Entonces, en este proceso se va a liberar energía, y en el promedio general de las reacciones químicas que constituyen a cualquier vía catabólica tenemos una variación de energía libre negativa. Por lo tanto, hablamos de reacciones de tipo exergónica. Siempre hablamos de un promedio general, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que va a existir una importante interrelación entre ambas, entre las catabólicas y las anabólicas. ¿Por qué? Porque la energía que generan las vías degradativas será utilizada por las vías anabólicas. Bien, en esta imagen, miren ustedes que en la parte superior tenemos una imagen en donde les habla, en la parte superior izquierda, de la energía que tiene contenida en los nutrientes, que pueden ser carbohidratos, lípidos o proteínas. La flecha me está indicando que a través del catabolismo, esa energía que estaba contenida en los productos
me va a dar como resultado dióxido de carbono, agua y amoníaco. Para que estas reacciones químicas se produzcan necesitamos ¿de quién? Habíamos dicho de la participación de coenzimas. Las coenzimas son el NAD fosforilado y el FAD, que van a pasar de su estado oxidado a su estado reducido. Entonces tenemos, por un lado, las coenzimas. Fíjense que de NAD oxidado pasan a NAD reducido, de NAD fosforilado a NAD fosforilado reducido y de FAD oxidado a FAD reducido. Bien, y también tenemos qué pasa en el catabolismo. ¿Qué vamos a generar? Energía. ¿Cuál es la moneda energética? El ATP. Entonces, fíjense que de la formación de que del ADP más fósforo, vamos a tener la molécula del ATP. Acá, ¿qué se genera? Se genera energía. Bien, energía química. Por lo tanto, gráficamente estamos relatando lo que vimos en el slide anterior y decimos que a partir de las macroestructuras podemos por vía catabólica llegar a la estructura, pasando por la estructura simple y pasando por el metabolismo intermedio, llegamos a la producción final de dióxido de carbono, agua y amoníaco. Ahora bien, en la parte inferior del gráfico, en lo que está graficado en azul, vamos a ver que a partir de los precursores moleculares, que son las estructuras simples, como son los aminoácidos, los ácidos grasos, las bases nitrogenadas y los monosacáridos, por vía anabólica podemos sintetizar estructuras macromoleculares, como son las proteínas, los lípidos, los hidratos de carbono, bien, y
este gráfico podemos observar la interrelación que existen entre las vías anabólicas y las vías catabólicas. Si bien acá vamos a explicar las vías catabólicas. En la parte superior vamos a tener las macroestructuras como son las macromoléculas, como son las proteínas, los polisacáridos o hidratos de carbono y los lípidos. Bien, estas estructuras se van a catabolizar, se van a degradar en estructuras más simples, como van a ser los aminoácidos, los monosacáridos y los ácidos grasos y el glicerol. Fíjense que en todas estas reacciones se empieza a generar, la hidrólisis, necesitamos la hidrólisis del ATP. Bien, en la segunda etapa, ya llegando a la estructura más simple, en el caso de las proteínas, los aminoácidos, en el caso de los polisacáridos, los monosacáridos, y en el caso de los lípidos, los ácidos grasos y el glicerol, estas tres estructuras simples van a confluir en un metabolito que se denomina metabolito de encrucijada metabólica, como es el acetil-CoA. ¿Y por qué lo denominamos de encrucijada metabólica? Porque fíjense ustedes que puede originarse de cualquiera de estas tres estructuras simples. ¿A partir de quién? De los aminoácidos, es decir, por catabolismo de los aminoácidos puedo obtener acetil-CoA. ¿A través de quién? Del intestino, del esqueleto carbonado, y que podíamos clasificarlos a los aminoácidos, recuerden, en glucogénicos, cetogénicos o glucocetogénicos. Bien, entonces a partir de esta clasificación, a los aminoácidos, teníamos esa familia de aminoácidos que podían generar acetil-CoA. Bien, a partir de los monosacáridos que podían generar acetil-CoA, es decir, a partir de la glucosa, a través de la vía glucolítica, a partir de la glucólisis, me podían dar piruvato, y ese piruvato se puede decarboxilar y dar acetil-CoA. Y los lípidos, a través de la lipólisis, se convierten en ácidos grasos y glicerol, y esos ácidos grasos se van a convertir por beta oxidación en acetil-CoA. Este acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, en donde necesita condensarse con una molécula de oxaloacetato, y como producto final de este ciclo de Krebs me va a dar dióxido de carbono, las coenzimas reducidas y GTP. A través de los protones de las coenzimas reducidas se comunican con la cadena respiratoria. La cadena respiratoria se comunica con la fosforilación oxidativa, y ahí terminamos de fosforilar el ADP en ATP. Y así generamos energía. Recuerden ustedes que a través del catabolismo de los aminoácidos también se generaba amoníaco. ¿Por medio de quién? De la deaminación del grupo alfamina, que teníamos la deaminación del glutamato, y una de las maneras de desembarazarse de ese amoníaco era formando glutamina por la deaminación oxidativa del glutamato, que íbamos a formar amonio, y por el ciclo de la urea. Entonces, como balance general, tenemos el amoníaco. Y el agua
la vamos a generar a través de ¿quién? De la cadena respiratoria. La cadena respiratoria, recuerden ustedes que el último aceptor era el oxígeno, que se iba a unir con los protones que se venían, que se vienen cediendo de un complejo a otro complejo para terminar formando una molécula de agua. Y acá tenemos el balance general de aquel slime que vimos, en donde teníamos en la parte superior del cuadro que hablábamos de las macroestructuras que a través de las vías catabólicas íbamos a terminar generando amoníaco, dióxido de carbono y agua. Acá tenemos la explicación más ampliada y más minuciosa de ese gráfico que vimos anteriormente. Ahora vamos a ver las vías anabólicas. Las vías anabólicas, a diferencia de las vías catabólicas, fíjense ustedes que vamos a ir, es decir, por camino inverso, vamos a ir de las estructuras simples a las estructuras complejas, es decir, de, digamos, teniendo en cuenta la energía que le va a ceder la vía catabólica, la va a utilizar para que estas estructuras simples las podamos sintetizar y formar estructuras más complejas. Es el camino inverso. Una de las vías catabólicas importantes que vamos a tener en cuenta es la vía glucolítica. Bien, y la vía glucolítica podemos decir que es una de las rutas degradativas más importantes del organismo, ya que procesa glucosa y otros monosacáridos. Se produce en el citoplasma y se puede dividir en dos fases. Una que es la fase preparativa y la otra fase que es la de rendimiento energético. Dentro de la fase preparativa implica la transformación y la división o escisión de la glucosa en dos triosafosfato. En esta fase se produce gasto energético de 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Y la finalidad de esta fase es la de activar y preparar a las moléculas de glucosa, convertirlo en piruvato. Se obtienen 4 moléculas de ATP y 2 moléculas de NAD reducido por molécula de glucosa. La energía que se libera se va a utilizar para diversas funciones celulares. Y esta fase se produce 2 veces por cada molécula de glucosa, ya que en cada vuelta se metaboliza una de las triosafosfatos, que es el gliceraldehído, y por lo tanto la dihidroxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído. Entonces vamos a tener un piruvato por el gliceraldehído y el otro piruvato por la dihidroxiacetona, que se convierte en gliceraldehído. La glucólisis tiene 3 puntos que son importantes, o 3 puntos regulados. Uno que es a través de la hexoquinasa, que es la primera enzima reguladora, que convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, esta enzima es regulada alostéricamente por su producto, que es la glucosa 6-fosfato, que puede inhibir a la enzima. Por lo tanto, ¿qué puede pasar? Si nosotros decimos que esta reacción va de glucosa a glucosa 6-fosfato, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos aumentada la concentración del producto, que en este caso va a ser la glucosa 6-fosfato, le puede inhibir la acción de la enzima.
¿De qué manera? Alostéricamente, recordando que las enzimas alostéricas tenían la particularidad de tener un sitio, que era el sitio alostérico, el cual se podía comportar como un modulador positivo o negativo, teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas de la célula en ese momento. Por otro lado, tenemos la fosfofructoquinasa, que es la otra enzima reguladora, y que esta fosfofructoquinasa, habíamos dicho, que era la que catalizaba la reacción química de fructosa a fructosa 1,6-bisfosfato. Y el otro punto va a ser la piruvatoquinasa, que la piruvatoquinasa es la que interviene en la formación de piruvato. Y esta enzima tiene la particularidad de poder ser inhibida por las concentraciones de ATP, de acetil-CoA y de alanina, y puede estar potenciada por el AMP y la hormona importantísima que es el glucagón. Entonces podemos decir que es una enzima que se puede modular de manera covalente. El piruvato se puede decarboxilar. Si decarboxilo significa que voy a retirar, decarboxilar un carbono. Por lo tanto, partiendo de esa estructura de 3 carbonos, que es el piruvato, si lo decarboxilo, se me va a terminar convirtiendo en un producto de 2 carbonos. Entonces, el piruvato se decarboxila y obtengo el acetil-CoA. En esta decarboxilación se participa la enzima, que es la piruvato deshidrogenasa. Y esta piruvato deshidrogenasa tiene la particularidad de formar parte de un complejo multienzimático, o es un complejo multienzimático. El piruvato podemos decir que estamos en el citosol. El piruvato tiene la particularidad de poder atravesar la membrana interna de la mitocondria. Por lo tanto, se decarboxila dentro de la mitocondria. Entonces acá ya estamos en la mitocondria. Y acá es donde vamos a empezar a hacer esa jerarquía de lo que es la compartimentalización. Todo lo que es la vía glucolíptica que nombrábamos en un principio, se produce en el citosol. Una vez que se genera el piruvato, ya estamos en mitocondria. Atraviesa la membrana interna de la mitocondria y se decarboxila en la matriz mitocondrial. Entonces, ese acetil-CoA se va a condensar con una molécula de oxaloacetato y a través de una serie de reacciones químicas, partiendo del citrato como primer producto de esa condensación, pasando por isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato y volviendo al oxaloacetato, podemos decir que el ciclo de Krebs tiene también puntos que son regulados, como toda vía metabólica. Todas las vías metabólicas las vamos a regular. ¿Y a través de quién las regulamos? A través de sus enzimas. Por lo tanto, la enzima importante del ciclo de Krebs, o la enzima reguladora, podemos decir que es la isocitrato deshidrogenasa. Y como producto final nos va a dar, habíamos dicho, el ciclo de Krebs nos da dióxido de carbono, nos va a dar GTP y nos va a dar las coenzimas reducidas, NAD y FAD. Por lo tanto, el ciclo de Krebs nos va a dar
como producto final dióxido de carbono, coenzimas reducidas y GTP. Fíjense ustedes que nos da 3 moléculas de NAD y una molécula de la cadena respiratoria está constituida por complejos. El complejo 1, como ustedes podrán ver en verde oscuro, es denominado llamado NADH-ubiquinona óxido reductasa o NADH deshidrogenasa, que transporta los electrones del NAD reducido a la ubiquinona. El complejo 2, fíjense que está en verde, que está en rosa, es la succinato deshidrogenasa. Es única enzima del ciclo de Krebs unida a la membrana, que pasa los electrones del FAT reducido a la ubiquinona. El complejo número 3, que está en verde clarito, que tiene como forma, si fuese de una manzana cortada así en forma longitudinal, también llamado citocromo BC1 o complejo ubiquinona citocromo C óxido reductasa, que acopla la transferencia de electrones desde la ubiquinona al citocromo C. El complejo 4, que es el último de todo, también llamado citocromo C oxidasa, es la última etapa de la cadena de transporte electrónico de la respiración y conduce a los electrones desde el citocromo C al último aceptor de los electrones, que es el oxígeno, que se reduce a agua. Fíjense cómo están graficados los complejos en colores verde oscuro, rosa, verde claro, amarillito y verde claro. Bien, como está dibujada en naranja la membrana interna de la mitocondria, que sería la bicapa lipídica, bien, como cualquier membrana celular, cómo están dibujados los protones y cómo están dibujados los complejos. Bien, tenemos la citocromo C, la coenzima Q, dibujaditas acá intermedio de manera amarilla. Por lo tanto, podemos decir que los electrones del NAD reducido se transportan al complejo 1 y allí son aceptados por el FMN, que es el nucleótido de flavina. Posteriormente, se transfieren a una serie de citocromos. Finalmente trasladan los electrones a la ubiquinona. El paso de los 2 electrones del NAD reducido por el complejo 1 permite el tránsito de un total de 4 protones al espacio intermembrana. La ubiquinona reducida difunde libremente por la membrana, transportando los electrones hasta el complejo 3. En este complejo, los electrones se transfieren de uno en uno a través de un proceso complejo de varios pasos. El hecho de que los electrones pasen individualmente hace que se genere una molécula de ubiquinona reducida, y gracias a los citocromos B del complejo 2 se reduce nuevamente y cede otro electrón. Los citocromos C
se encargan de transferir electrones y por lo tanto en el complejo 4 es el responsable de reducir una molécula de oxígeno a agua, proceso para el cual necesita de 4 electrones y en el que es importante la presencia de varios citocromos A y de 2 átomos de cobre que colaboran en la reducción de la molécula de oxígeno. Los electrones de la molécula del FAT entran en la cadena transportadora de electrones a través del complejo 2, que transfiere los electrones a la ubiquinona. La utilización de la cadena transportadora de electrones y del oxígeno implica una serie de riesgos para la célula. Estos riesgos son consecuencia de la capacidad oxidante del oxígeno y de la formación de radicales libres que pueden originarse a través de estos procesos oxidativos. En resumen, podemos decir que los electrones del FAT reducido son transferidos a través de los complejos 2, 3 y 4 hasta el oxígeno. El NAD reducido crea un mayor gradiente electroquímico que el FAT reducido, al utilizar el complejo 1 y no el complejo 2. La fosforilación oxidativa es el paso siguiente de la cadena respiratoria. Por lo tanto, en este gráfico se puede observar bien lo que denominamos hipótesis quimio-osmótica. Por lo tanto, fíjense ustedes que tenemos graficado en la parte más, esto sería la mitocondria, en la parte de la membrana interna de la mitocondria tenemos dibujada la cadena respiratoria, con todo lo que describimos recién, y fíjense que a partir del complejo 4, que es este último de color verde clarito, tenemos inmediatamente pegadito, bien al lado, lo que es el proceso de la fosforilación oxidativa, que se produce en las partículas submitocondriales que se encuentran ubicaditas acá en la membrana interna, en donde consta de un vástago que la une a la membrana interna y de una porción F0 y una porción F1, que sería uno la cabeza y el otro el vástago. Y las dos están unidas por el cuello, por una parte que se denomina cuello, que es acá lo que en el gráfico se ve dibujado como amarillo y como marrón. Bien. Esta hipótesis quimiosmótica deriva de la síntesis a través de esta hipótesis quimiosmótica, la síntesis de ATP se lleva a cabo por la ATP sintasa utilizando la fuerza protón motriz que se genera en la cadena transportadora de electrones. Por lo tanto, podemos decir que en la fosforilación oxidativa la síntesis de ATP a partir del ADP y del fósforo inorgánico en las mitocondrias está catalizada por la ATPasa sintasa. Y los complejos transportadores logran pasar protones al espacio intermembrana en contragradiente, creando así un gradiente eléctrico y un gradiente de protones a través de la membrana interna. A este gradiente electroquímico generado por el transporte de electrones por estos diversos complejos mitocondriales se los denomina fuerza protón motriz. En este se ve graficado lo que es la ATPasa sintasa, fíjense que está en manera tridimensional, aquí en forma grisecita se ven lo que son los fosfolípidos, la membrana, la bicapa lipídica, como tiene lo que se ven acá, como son estos cilindros de color verde y de color más anaranjadito, o amarillo fuerte,
que sería lo que es el vástago que lo une a la membrana interna, el cuello, que es esta porción que está rodeada con una flechita en rojo, y lo que es la cabeza, que es esta partecita que está formada por estos ovalitos verdes y azules. Bien. En esta porción del cuello es acá donde se encuentra la tepeasa sintasa. Aquí observamos un gráfico en donde se puede observar gráficamente lo que es la fosforilación oxidativa, como está graficado. Bien, lo que es el primer aceptor de electrones y lo que es el dador de electrones. Lo que está representado acá es la cadena transportadora de electrones, lo que vendría a ser la cadena respiratoria, en sus complejos de 1 a 2, de 2 a 3, ¿para qué? Y de 3 a 4, para que en el último complejo el oxígeno, bien, sea el aceptor final de electrones junto con el protón y me forme la molécula de agua. Bien, entonces acá es una forma esquemática de representar lo que dijimos anteriormente. Y por último, tenemos que hacer la gran diferenciación de lo que es la fosforilación a nivel del sustrato, para que no se confundan con lo que es la fosforilación oxidativa. La fosforilación a nivel del sustrato, ¿qué significa? Fíjense acá cómo está dibujado una estructura con dos fósforos, fíjense, que son los que están graficados o pintados de color rojo. Entonces, por ejemplo, esto lo vamos a representar como si fuese el 1,3-bifosfoglicerato. Al extinguirse, se libera un fósforo, por lo tanto se me convierte en 3-fosfoglicerato. Bien, esta ruptura de este enlace macroérgico significa liberación de energía. Entonces es una manera también de poder fosforilar el ATP y generar, de fosforilar el ADP y generar ATP. Estas reacciones de fosforilación a nivel del sustrato se dan dentro de las reacciones químicas dentro de una vía metabólica, como las que nombramos por ejemplo, en la glucólisis, también hay en el ciclo de Krebs, cuando hablamos de succínico-A succinato, y ese GTP que se me genera es por eso, por una fosforilación también a nivel del sustrato.